Estimados estudiantes, el día de hoy voy a compartir con ustedes el tema medidas de tendencia central. Esto corresponde a lo que es el área de estadística, entonces es importante que nosotros conozcamos de esta temática que nos va a llevar a poder identificar algunos valores dentro de lo que es el área de la estadística. Vamos a empezar definiendo lo que son las medidas de tendencia central y así de manera práctica podremos decir que son aquellas medidas en las cuales representan parámetros estadísticos que informan sobre el centro de la distribución de la muestra o población estadística. Recordemos que cuando hablamos de muestra estamos hablando de un subconjunto de una población estadística que se está estudiando por algún fenómeno, ¿verdad? Dentro de estas medidas de tendencia central, las principales y las más conocidas son la media, la moda y la mediana. La media, en términos prácticos, diríamos que es el promedio o la suma de datos dividido entre la cantidad de los mismos. Más adelante vamos a ver cuál es la fórmula específica para poder hallar lo que es la media o media aritmética. En el caso de la moda, es el dato que más veces se repite, es decir, que tiene la frecuencia más alta. Si en el caso de que hubieran dos modas, pues sería bimodal, o cuando son tres, entonces diríamos que es trimodal. En el caso de la mediana es el dato central. Si dos datos tenemos eh, en la misma mitad, en el lado derecho e izquierdo, pues se saca la media de estos datos de tal manera que podamos identificar siempre un solo número en el centro de una serie de datos ordenados. Eso quiere decir la mediana es el número que está exactamente en el centro de los datos ordenados. Vamos a ver ahora específicamente cada una de estas medidas de tendencia central. Así que empezamos con lo que es la media aritmética. Como les decía, la media es el valor promedio de un conjunto de datos numéricos y para calcularlo lo que hacemos es sumar el conjunto de los valores y dividirlos dentro del número total de casos o de valores o de datos. A continuación, entonces, les voy a mostrar lo que es la fórmula de la media aritmética. Este es el símbolo que tenemos acerca de lo que es la media aritmética, una X con una línea en la parte superior y eso se lee media aritmética. Media aritmética es igual a x1 más x2 hasta xn. Es decir, todas las cantidades, los números que tenemos, los sumamos todos uno a uno. Previamente a ello tenemos que ordenarlos, ¿verdad? Y luego lo dividimos dentro del número de datos. Esta letra N representa el número de datos. Así, por ejemplo, tengo acá una serie de datos en donde ya están colocados en forma de suma, no están ordenados porque pues no es necesario hacerlo para hallar la media aritmética, para hallar la moda y la mediana, sí tenemos que hacerlo. Entonces, al momento de sumar nos da una cantidad de 77, lo cual dividimos dentro del número total de datos, que es 7. Veamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, dividimos 77 dentro de 7 y nos da un resultado de 11. O sea que en esta serie de datos que tenemos acá, la media aritmética es 11. Pasemos ahora a lo que es la siguiente medida de tendencia central, que es la mediana. La mediana la identificamos con las letras MD. Y la mediana es el valor medio de una secuencia ordenada de datos. Si no hay empates, es decir, que solo hay un solo número. La mitad de las observaciones serán menores y la otra mitad pues van a ser mayores. Acá vamos a realizar dos situaciones bien especiales. Primero, cuando el número de observaciones es par. ¿Qué sucede en ese caso? Digamos, tenemos 8, 10, cualquier número par, ¿verdad? Entonces, la mediana se calcula con esta fórmula. N más 1 dividido dentro de 2. O sea, el número de datos le sumamos 1 y lo dividimos dentro del 2. El 1 y el 2, en este caso, son constantes, ¿verdad? Lo que va a cambiar es el número de datos. Entonces, eso representaría la media de las posiciones o de las observaciones. Y cuando el número de observaciones es impar, entonces ahora la fórmula va a cambiar en cuanto a lo que es la mediana, porque en este caso, siendo impar, necesitamos también sumarlo con 1 y dividirlo dentro de 2 para el valor de las observaciones. Entonces, de esa manera vamos a indicar o vamos a hallar lo que es la mediana. En este caso, por ejemplo, tengo acá
en esta gráfica en donde tengo a la izquierda de donde se localiza esta imagen central, pues hay 3 figuras y a la derecha también hay 3, exactamente. Entonces, esta figura que está enmarcada con cuadritos punteados refleja lo que es la mediana porque está exactamente ubicada en el centro de lo que es esta serie de figuras, ¿verdad? Entonces, concluimos diciendo entonces que cuando las observaciones son pares, tenemos que sumarlo dentro de uno y cuando son impares, también tenemos que hacerlo siempre dividiendo dentro de 2 para poder hallar ese número total. Digamos, si yo tengo 8 casos, entonces en ese sentido tengo que solamente dividirlo dentro de 2 y el número cuarto será entonces el que represente la mediana. Ahora, si es impar, por ejemplo, fueran 9, entonces yo tengo que sumarle 9 más 1, 10, dividido entre 2 da 5, o sea que es el quinto valor en lo que va a representar lo que es la mediana. Ahora, en relación a lo que es la moda, que es la siguiente medida, la moda es el valor que más veces se repite en una muestra estadística o población. No tiene una fórmula específica. Podríamos también decir que la moda o modo o valor modal es el valor de una serie de datos que aparece con más frecuencia. Se obtiene fácilmente de una clasificación ordenada. Es importante que para poder hallar la mediana y la moda siempre tenemos que ordenar nuestros valores. Ejemplo, tenemos acá los valores siguientes de las calificaciones de un estudiante que obtuvo estas notas durante el año. Y vemos acá que el número que más veces se repite es el 8. Aparece exactamente 5 veces y están aquí subrayados. Significa que en esta serie de números que no está ordenada precisamente, la moda entre ellos es el número 8 porque es el que más veces se repite. Veamos ahora acá de forma gráfica, vemos que en estas figuras, pues las que tienen la misma medida y forma, no así el color, no estamos viendo el color, sino que estamos viendo la forma y la medida, son estas que están exactamente enmarcadas con óvalos punteados. Entonces, estos representan entonces lo que es la moda. Muy bien, entonces de esta manera compartimos con ustedes este tema que es de suma importancia en el estudio de lo que es la estadística.